¡Oh, Cuña Paraguay! ¡Qué grande la mujer paraguaya! El 24 de febrero de 1867, un grupo de mujeres decidieron ofrendar sus joyas a la causa nacional de la guerra contra la Triple Alianza. Ante dicho gesto, por decreto ley, del 6 de diciembre de 1974 se estableció esa fecha como el Día de la Mujer Paraguaya. Muchos años después, en Misiones, especialmente aquí en la capital, en la ciudad de Posadas, muchas mujeres de ese país decidieron resignar sus propias necesidades e incluso su identidad, y muchas incluso sufriendo en carne propia la discriminación por ser extranjera, se entregaron a trabajar y a producir en estas tierras, en las tierras de Lebucután, en la provincia de Misiones. Fue así que muchas de ellas trajeron al mundo a numerosos hijos, hombres y mujeres, que al haber visto la luz en esta provincia, se eligieron como ciudadanos argentinos. De entre ellos, podríamos nombrar muchísimos grandes deportistas, destacados docentes, profesionales, artistas, y ni hablar de el sinfín de números de personalidades que abrazaron las carreras políticas en diversos lineamientos ideológicos. Lo cierto y lo concreto, que esas personalidades nacidas de una mujer paraguaya fueron, muchos son, nuestras autoridades y nuestros referentes sociales. ¡Qué grande la mujer paraguaya! En nombre de Guaranita Barandú Rerape, Tohuajé PM, por que les lleguen nuestros reconocimientos. Juan Ramón Fariña, Guaranita Barandú.